actividad del capítulo de psicofarmacología. Hoy nos toca hablar de interacciones farmacológicas, un tema que lo presentamos en forma recurrente dado su importancia. Esta actividad la vamos a dividir en tres partes. La primera son generalidades, que les voy a hablar yo un poco de las generalidades. Vamos a tener una segunda parte donde vamos a presentar casos clínicos. Eso va a estar a cargo de Rubén Barenbaum y Laura Lorenzo. Y por último, Damián Gargolov nos va a presentar un taller, ¿sí? Y nos va a enseñar a utilizar las distintas aplicaciones o ver cómo chequear interacciones y va a ser como un taller interactivo. Esperemos que esto sea de gran utilidad para ustedes. ¿Por qué les decía que es un tema recurrente esto de presentarlo en el capítulo, lo de interacciones farmacológicas? Primero porque, bueno, nosotros nos dedicamos a medicar pacientes. Nuestros pacientes están medicados seguramente con más de uno de nuestros fármacos, de psicofármacos, pero además les pasan otras cosas y reciben otros abordajes farmacológicos por otras patologías. Y muchas veces las interacciones son pasadas por alto. ¿Por qué? Porque pueden imitar otras presentaciones y es fundamental que podamos reconocerlas. Bien, muchas de ellas pueden terminar siendo como reacciones muy catastróficas, a veces son simples efectos adversos y en otros casos hasta pueden ser beneficiosas. Pero bueno, ¿cómo se presentan las interacciones farmacológicas? Hay una amplia gama de presentación, se pueden presentar como efectos adversos graves y serios, por ejemplo, un paciente que presenta convulsiones, otro que hace un síndrome serotonérgico, bien, algunos que puedan presentar algún tipo de arritmia cardíaca, muerte súbita. En otros casos podemos ver que hay poca tolerabilidad a los fármacos o que pueden llegar a ser muy sensibles a algunas personas. En otras ocasiones con falta de eficacia a los fármacos, pacientes que no responden. En otras ocasiones nos hacen hacer o pensar en diagnósticos que son erróneos, vuelvo a decir, por esta capacidad de imitar, ¿sí?, otros síntomas. También pueden presentarse como un empeoramiento, un agravamiento del cuadro clínico, y en otros casos también con síntomas de discontinuación. Pero bueno, nosotros somos psiquiatras, nos dedicamos a prescribir psicofármacos, generalmente más de uno. Entonces, ¿cuándo podría ser racional el uso de múltiples fármacos en psiquiatría, no? Y esto se puede dar cuando yo puedo responder estas tres preguntas. Primero, si me puedo responder esto, ¿por qué estoy utilizando más de un fármaco? Después, si puedo responderme esto, si las drogas que estoy utilizando interactúan entre sí. Y si la respuesta es correcta, sí, sí es, en realidad sí es sí, es ¿cuáles de estos datos son los que van a respaldar tanto la seguridad como la tolerabilidad y la eficacia de esta combinación? Si puedo dar respuesta a esas tres preguntas, puedo estar haciendo un uso racional, ¿sí?, de psicofármacos. Pero ¿cuál es la importancia de estas interacciones farmacológicas? Las interacciones son responsables del aumento de la morbimortalidad, ¿sí?, de tratamientos fallidos, de complicaciones médicas que pueden ser evitables. Se incrementan también el número de internaciones y por supuesto también los costos en salud. Por eso son importantes. ¿Y por qué cada vez hay más interacciones? Por la polifarmacia, por lo que hablamos hace un rato, porque cada vez hay nuevas drogas que son aprobadas, porque nuestros pacientes consumen drogas ilegales, también usan drogas no aprobadas, se automedican, tienen otras enfermedades, la expectativa de vida se ha incrementado, la comorbilidad también, y además, bueno, tienen
usan hierbas, toman jugos, ¿sí? Utilizan suplementos nutricionales, y todo esto puede incrementar, por supuesto, el riesgo de interacciones. Pero bueno, ahora es importante que podamos definir qué es cómo definimos a una interacción farmacológica. Y una interacción farmacológica, esta es una linda definición que nos da Preskorn. Él dice, bueno, esto es el fenómeno por el cual la presencia de una droga va a alterar el efecto de otra droga, ¿sí? Y va a alterar la naturaleza, la magnitud o la duración de ese efecto. Pero para hablar de esto tenemos que poder definir qué es lo que es un efecto, ¿sí? O clínica, o la respuesta clínica también. Y el efecto va a ser consecuencia fundamentalmente de tres variables. Una primera variable es la farmacodinamia, ¿sí? ¿Qué es lo que la droga le va a hacer al cuerpo? ¿Sí? La afinidad de la droga por su receptor a nivel de su sitio de acción. La segunda variable tiene que ver con la cinética, la farmacocinética, que es lo que el cuerpo va a terminar haciendo a la droga. La podemos recordar con este acrónimo que es el ADME, ¿sí? La absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Y por otro lado, por la variabilidad, ¿sí? Lo que va a hacer que no todos respondamos del mismo modo al mismo fármaco. Y esta variabilidad se puede dar desde el punto de vista genético, ¿sí? La variabilidad se puede dar también por la edad, ¿m? Por la enfermedad y también por el ambiente. Y cuando nos referimos al ambiente, nos referimos a qué otras drogas, qué otros fármacos está tomando el paciente, toma alcohol, no toma alcohol, cuál es su alimentación, bien. Con eso nos referimos al ambiente. Entonces, estas tres variables sí van a dar origen a ese efecto. Y como ustedes saben, hay dos tipos de interacciones. Unas son las farmacodinámicas, que son el resultado de la acción de las drogas a nivel de un mismo receptor, que podemos tener interacciones de sinergismo o antagonismo. Y por otro lado tenemos las cinéticas. Bien, que hoy por ahí vamos a abordar un poco más las interacciones farmacocinéticas, fundamentalmente las que se dan a nivel de la metabolización. Eh, en nuestra especialidad, con respecto a la absorción, la verdad es que no hay demasiada interacción. Sí, sí, algunas fenotiacinas con antiácidos, pero en cuanto a la absorción, lo que tenemos que tener presente son algunas drogas que necesitan alimentos, ¿bien? Para poder ser absorbidas. La sertralina se absorbe más rápidamente con alimentos, pero para la luracidona, la ciprasidona y la vilazodona necesitamos que sean ingeridas con alimentos porque aumenta la absorción, ¿bien? En cuanto a la distribución, ahora les voy a comentar algo con respecto a la unión de proteínas, ¿sí? Y vamos a focalizar hoy, como les dije, en metabolización, y las de eliminación están más que nada vinculadas a todo lo que es el litio, más que nada. En cuanto a la distribución, sabemos que estos cuatro fármacos que están ahí, la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina y el valproato, van a ser los que más se van a unir a proteínas, ¿bien? Ustedes recuerden que cuando hay dos drogas que se unen a proteínas, una puede desplazar a la otra, y la fracción libre es la que va a ser farmacológicamente activa. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado si alguno de nuestros pacientes está con estos fármacos, ¿bien? Y se le va a administrar algunos de estos otros fármacos, como pueden ser la warfarina, la digoxina o la fenitoína, que tienen un escaso rango terapéutico. Entonces, ojo, lo ideal sería no utilizar alguno de los nuestros, o poder cambiarlo, pero si no, prestemos atención a esto, a ver si está con warfarina, si aparecen signos de sangrado, si hay cefaleas, si está con digoxina, si tiene náuseas, vómitos, bien, si hay poca energía, con fenitoína, si hay alteraciones en la coordinación, nistagmus. Ojo entonces si algunos de nuestros psicofármacos se dan justamente con estos tres.
Por otro lado, la biotransformación o el metabolismo sabemos que es el proceso por el cual nuestros fármacos sí son procesados para después poder ser eliminados. Bien, esta biotransformación se da fundamentalmente a nivel hepático, a nivel de dos fases, ¿sí? La fase 1 y la fase 2. La fase 1 está fundamentalmente por el complejo enzimático citocromo P450, bien, que tiene sus oficinas centrales en hígado y lo que hace fundamentalmente es tratar de que la gran mayoría de las moléculas que son lipofílicas puedan ser como más solubles en agua. Entonces, a través de distintos procesos de oxidación, reducción e hidrólisis, va transformando las drogas para poder ser eliminadas. Dentro del citocromo P450 hay más de 40 enzimas. Las que son más importantes son estas que yo les marqué acá, las que más nos van a servir para nuestra especialidad. Son la 1A2, la 2D6 y la 3A4, ¿sí? Por esas enzimas se metabolizan la gran mayoría de nuestros fármacos. Por otro lado, muchos fármacos después de pasar por esa fase 1, pasan por una fase 2, que es la fase de conjugación, que está a cargo de estas enzimas, que es la UGT, fundamentalmente la 1A4. Pero hay algunos de nuestros fármacos, que son estos que les marqué acá, que se metabolizan fundamentalmente por fase 2. ¿Y cuáles son? El lorazepam, la lamotrigina y el valproato. Bien, y de aquí hay una interacción importante que se puede dar entre la lamotrigina y el valproato. Bien, si arrancamos con la lamotrigina o estamos con esta combinación, tenemos que tener niveles de lamotrigina mucho más bajos. Por ejemplo, si vamos a empezar, no arranquemos con 25, arranquemos con 12.5, porque el valproato es un inhibidor de la fase 2 y puede incrementar en los niveles de lamotrigina. Seguimos un poco con la presentación, vamos a repasar algunos de estos conceptos de la farmacología, vamos a repasar el concepto de sustrato, de inhibidor y de inductor. Decimos que un sustrato es un agente cuyo metabolismo es catalizado por una enzima, por ejemplo las que mencionamos recién, en un producto metabólico final. Generalmente el resultado va a ser la desactivación para luego poder ser eliminado. Hay una excepción que son las prodrogas, que las prodrogas son inicialmente inactivas y necesitan sí o sí pasar por el hígado, necesitan metabolizarse para activarse. Esto es fundamental que lo tengamos presentes también y creo que va a haber ejemplos al respecto. Por otro lado tenemos los inhibidores, ¿bien? Y los inhibidores son los que se van a encargar de interferir con esas enzimas encargadas de metabolizar. Estos inhibidores actúan rápidamente, son dosis dependientes y en horas y en días ya están funcionando como inhibidores. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un fármaco inhibidor? Bien, los sustratos no van a ser tan metabolizados. Bien, va a disminuir el metabolismo de las drogas. Si se disminuye el metabolismo, lógicamente los niveles plasmáticos van a incrementarse y podemos tener como resultado efectos adversos y toxicidad. Y por otro lado tenemos los inductores, que son aquellos encargados de incrementar el metabolismo. Bien, el impacto acá es gradual. Lleva mucho más tiempo, lleva de días a semanas, 2, 3 semanas en ocasiones. Y cuando tenemos un inductor presente, se incrementa la producción de metabolitos, ¿sí? Hay alguien que está induciendo más enzima y se incrementa esta producción de metabolitos. Los niveles plasmáticos van a caer y la eficacia también. Pero las interacciones farmacológicas no pueden darse solamente, o no se dan solamente cuando uno agrega fármacos, cuando ajusta dosis, sino también pueden darse cuando uno retira fármacos. ¿Y qué es lo que pasa? Digamos, hay algunas situaciones en donde uno tiene un inhibidor, ¿sí? En el tratamiento,
y por alguna razón decide discontinuarlo. Cuando uno discontinúa un inhibidor, los niveles de sustrato van a caer. Voy a empezar a formar más metabolitos, pero puedo perder eficacia también. Entonces, ojo acá, tengamos presente esto. Pero por otro lado, ¿sí? ¿Qué pasa cuando saco un inductor enzimático? Cuando saco un inductor enzimático, los niveles de sustrato se pueden incrementar. ¿Por qué? Porque ya no se están formando tanto metabolitos. La enzima deja de estar inducida. Y el resultado puede ser toxicidad. Entonces, sabemos que si la droga A sí afecta al complejo enzimático, por ejemplo, citocromo P450, y esa enzima de la citocromo P450 se encarga de metabolizar A, B, C, D. Indudablemente esa droga A va a afectar al metabolismo de esas drogas B, C, D, E. Pero bueno, hablamos de la variabilidad también, ¿sí? ¿Qué tenemos que saber en cuanto a la variabilidad? Yo le dije que algunos de los factores eran la genética, otros eran la edad, otros tenían que ver con el ambiente. En cuanto a la edad, lo de la edad es importante, ¿sí? Ustedes saben que todo va cambiando con la edad, ¿sí? 1 en 20 personas mayores de edad tienen problemas para absorber. La distribución también cambia, los viejitos tienen como mayor cantidad de grasa y hay muchas drogas que van directamente a la grasa. El metabolismo también cambia, hay un menor primer paso hepático en gente mayor, bien, y además de eso, ¿sí? También se pueden alterar estos complejos enzimáticos. El que más se altera, ¿sí? Es el del citocromo P450 3A4, ¿sí? No habría tanta alteración en los otros. Y también, bueno, la función renal obviamente es menor. Pero por otro lado tenemos lo vinculado a la genética. Y ustedes saben que existen los metabolizadores lentos, como estudiábamos en fármaco, y los metabolizadores ultra rápido. Existe polimorfismo para estas enzimas del citocromo P450 y algunas personas tienen menor cantidad de copias y metabolizan lentamente los fármacos. Esto se ve para 2D6, digamos, de los que más nos interesan a nosotros, se ve fundamentalmente para 2D6. Están otros que metabolizan ultra rápidamente, bien, y después está el resto que son los metabolizadores extensivos o los metabolizadores normales. Esto tiene mucho que ver con las cuestiones de razas. Algunas razas tienen gran cantidad de metabolizadores lentos. Pero ¿qué pasa si una persona que es una metabolizadora extensiva o normal es expuesta a un inhibidor? Bien, va a funcionar como un metabolizador lento. Y si una persona también normal es expuesta a un inductor enzimático, va a funcionar como un metabolizador ultra rápido. Tengamos esto presente también porque es muy importante. Este es un pequeño cuadrito que adapté del libro de Carlat acerca de estas enzimas que yo les dije que eran las más importantes para nuestra especialidad, para que tengamos presente cuáles son los inhibidores e inductores enzimáticos. Por ejemplo, como inhibidores del 3A4, dentro de nuestros fármacos tenemos la fluoxetina, la fluoxamina, y otro inhibidor muy importante es el jugo de pomelo. Este 3A4 también tiene inductores, los fundamentales son la carbamazepina y el modafinilo, y en menor medida el topiramato, la oxcarba o el hipérico, hipericum o hierba de San Juan. El 2D6 tiene como inhibidores estos fármacos, la cenapina, duloxetina, alopridol, fluoxetina, paroxetina, sertralina en altas dosis y dosis mayores a 150 miligramos, y un poco menos también bupropión y tricíclicos, y no tiene inductores enzimáticos.
Y por último, el 1A2 tiene como inhibidores, como inhibidor a la fluvoxamina y como inductor fundamentalmente a la carbamazepina, el tabaco fumado y el hipericum o hierba de San Juan. Entonces, en cuanto al metabolismo, podemos decir también que hay distintos patrones de interacción a nivel de la citocromo P450, y podemos tener distintas situaciones. La primera situación en donde voy a agregar un inhibidor a un sustrato. Esto lo que va a provocar es un incremento en los niveles de sustrato, pudiendo provocar también toxicidad. La situación es en donde un sustrato se agrega a un inhibidor, provocando también lo mismo, un incremento en los niveles de sustrato con toxicidad. Situaciones en donde un inductor se agrega a un sustrato y al cabo del tiempo esos niveles de sustrato pueden caer y puede disminuir la eficacia. O casos en donde un sustrato se agrega a una enzima que ya está inducida y los niveles de sustrato van a ser bajos y va a ser una dosis que no nos va a alcanzar, va a ser una dosis inefectiva, seguramente vaya a tener que ajustarla. Y otros casos en donde voy a retirar un inhibidor, entonces si retiro el inhibidor, los niveles de sustrato caen, como así la eficacia, puede llegar a pasar eso. Y en cuanto a sacar a los inductores, si saco un inductor, pueden incrementar los niveles de sustrato también y producir toxicidad. Eso es en cuanto a las interacciones farmacocinéticas. Algunas palabritas en cuanto a las interacciones farmacodinámicas, que también son muy importantes en nuestra especialidad y que las vemos a diario. Algunas se ven como efectos, ¿no?, adversos de, no sé, sobresedación, convulsiones, arritmias. Pero bueno, algunas como más conocidas también y muy importantes son las de los IMAO con los alimentos, bien, con las crisis hipertensivas. Otra es la del síndrome serotoninérgico y otras las interacciones farmacodinámicas por uso anticolinérgicos, más que nada en adultos mayores. Algunas palabritas del síndrome serotoninérgico, recuerden esto, es por la utilización de fármacos que incrementan la serotonina, ¿sí? Se piensa en que el nombre adecuado sería toxicidad serotoninérgica. Generalmente se da por la combinación de fármacos que por distintas vías puedan incrementar la serotonina. La combinación, una de las combinaciones es la de IMAOs e IRS, con mayor riesgo. Recuerden que hay una tríada diagnóstica de alteraciones en el estado mental, inestabilidad autonómica y la hiperreactividad neuromuscular, y que esto aparece casi de inmediato, ¿sí? Se dan las primeras 24 horas. Pensemos que puede ocurrir, digo, pueden ser desde síntomas muy leves a terminar de ser un efecto adverso muy grave con un final catastrófico, ¿bien? Entonces, tengamos presente esto. Por otro lado, y más que nada en adultos mayores, la combinación de fármacos también con propiedades anticolinérgicas. Acá está el listado de algunos: la paroxetina, los tricíclicos, la clorpromacina, tioridazina, clozapina, oblanza, quetiapina, viperideno, difenidramina. Pueden provocar o potenciar bien esta actividad anticolinérgica, que además de esto, ¿no?, de los efectos anticolinérgicos que conocemos como la constipación, la visión borrosa, la somnolencia o la boca seca, el riesgo son los estados de confusión, ¿sí?, que podemos generarle a los adultos mayores. Pero bueno, en cuanto a interacciones farmacológicas podemos tener distintos escenarios. Bien, uno es, bueno, le voy a dar un fármaco a una persona que no toma nada. Y digo, bueno, acá me puedo tranquilizar porque total no toma nada, y en realidad tengo que ir a buscar otras cosas. Bien, tengo que ver qué medicaciones toma por su cuenta el paciente, si utiliza el hipericum o la hierba de San Juan, si toma jugo de pomelo. El escenario número 2 es, yo le voy a dar
2 o más fármacos a un paciente que no toma nada. Y bueno, y ahí me tocará chequear a ver si existen interacciones entre sí, bien, y después le voy a tener que hacer la pregunta inicial, ¿no? Si toma alguna medicación por su cuenta, y el tercer escenario es, voy a darle fármacos a quien ya está medicado, ¿bien? Entonces ahí tengo que chequear, a ver si ese fármaco puede afectar al que le voy a dar, ¿bien? O si el mío puede afectar al otro y puede provocar una interacción. Y recordar esto siempre, preguntar a ver qué es lo que el paciente toma por su cuenta, porque muchas veces no lo cuentan y si no lo preguntamos, no sabemos. Pero bueno, esta pregunta acerca de si creen que las interacciones farmacológicas son relevantes, se le hicieron a estos 2 colegas, ¿sí? 2 expertos en metabolismo hace unos cuantos años atrás. Y vamos a ver qué es lo que respondieron. Bien, el punto contrapunto lo inició el doctor Devane y él decía, bueno, las interacciones farmacológicas son potenciales, pero rara vez son clínicamente significativas. No tenemos que tener miedo. Bien, hay muchos médicos que escucharon tanto de esto que empezaron a tener temor y no utilizaron fármacos. Empezaron a no utilizar algunos fármacos por miedo. Y él dice, bueno, total los fármacos también se metabolizan por vías alternativas. Bien. El doctor Prescott, sin embargo, él dice, es muy posible que estas interacciones ocurran con frecuencia y no sean detectadas. Bien. ¿Qué puede pasar? Le doy un fármaco a un paciente que está tomando un inhibidor enzimático y puede presentar como muchos efectos adversos, o le puedo dar un fármaco a alguien que está con un inductor enzimático y puede que no responda, o un paciente me está pidiendo mucha más medicación para el dolor y yo no entiendo lo que está pasando y tal vez lo que esté ocurriendo es una interacción farmacológica, ¿bien? Entonces, es esto lo que Prescott quiere decir con que ocurren y no son detectadas. Y él dice, hay que ser prudente, dado que esto puede estar ocurriendo y puede estar ocurriendo todo el tiempo. Y eso las hace relevantes a las interacciones. Entonces, digo, ¿cómo consideramos la relevancia acá? ¿Hablamos de algún efecto adverso serio? Digo, una interacción relevante sería aquella que puede provocar muerte, una discapacidad, una hospitalización prolongada. ¿O pensamos que una interacción puede ser relevante si implica un cambio? ¿Bien? Un cambio para el médico que tenga que cambiar un esquema farmacológico, bien, que tenga que utilizar otro fármaco para contrarrestar un efecto adverso, un cambio en el paciente que tenga que empezar a hacer como interconsultas, que tenga que hacerse más estudios de laboratorio, o esperamos, no sé, que la FDA la remueva del mercado. Bueno, ¿quién tiene la razón? La idea es que ustedes lo puedan pensar, ¿sí? Después de toda esta presentación, que puedan sacar sus propias conclusiones. Sí, antes de irme les voy a dejar algunos tips. Que una interacción esté descripta, recordemos esto, que las interacciones son potenciales, ¿bien? Y que una interacción esté descripta no significa que vaya a producir una alteración clínica, ¿sí? Según Samson, de un 10 a un 20% de las personas presentarían una interacción. Si focalicemos en interacciones farmacológicas de drogas con serio potencial de toxicidad, ¿sí? Ojo si estamos manejando un tricíclico, ojo si estamos, no sé, con clozapina, con litio, bien, con bupropión, tengamos presente eso y miremos un poco más. Si iniciamos con un inhibidor enzimático, tratemos de reducir el sustrato a la mitad, porque el efecto es casi inmediato. Si iniciamos con un inductor enzimático, esperar algunas semanitas, ¿sí? Al incremento de dosis. No es inmediata la inducción, recordemos eso. Esto es una breve lista de algunos fármacos que yo digo que son un poco más sucios, ¿bien?
Entonces, de nuestra especialidad, como inhibidores podemos tener al valproato, la fluvoxamina, la paroxetina, la fluoxetina y la sertralina en altas dosis, el jugo de pomelo, por supuesto, y como inductores la carbamazepina, el tabaco fumado y el hipericum. Esos son como los más sucios. Y sí, les di algunos tips de supervivencia. Tratemos de convertirnos en expertos, ¿sí? Si manejamos pocos fármacos, tratar de saber más de esos fármacos. Prestemos atención, como les dije anteriormente, en las drogas con un estrecho margen terapéutico. Utilicemos los recursos, Damián nos va a hablar de los recursos, pero recordemos que los recursos no son todo, ¿bien? Que lo que importa es nuestra decisión, el recurso es algo más. Tratemos de educar al paciente si pensamos que potencialmente una interacción puede ocurrir y tratemos de utilizar fármacos por ahí con menor riesgo de producir interacciones. ¿Sí? Seleccionemos cuáles, si hay alternativas, ¿no? Por supuesto, cuáles sí y cuáles no. Bueno, esto fue todo. Trato de dejar de compartir pantalla para darle espacio a Laura. Ahí está. Laura, todo tuyo. Gracias, Analia. Ya voy a compartir mi pantalla. Disculpen que... Ahí estamos. Estoy teniendo una pequeña dificultad técnica. A ver ahí, ahora sí. Bien. Bueno, la idea era comentar algunos casos o situaciones en las cuales se juegan aspectos referidos a las interacciones y sus consecuencias. Como nos comentaba Analia, puede haber diferentes situaciones. Analia nos recordó muy bien el tema de los sustratos, inhibidores e inductores. Así que bueno, la idea es estos conceptos verlos en la práctica. Esta es una situación real. Una paciente de 74 años que estaba en tratamiento por un trastorno esquizoafectivo bipolar, estabilizada, recibía clozapina 400 miligramos, clomipramina 150 y litio 600 miligramos. Y llega a la consulta por somnolencia, es decir, dormía alrededor de 16 horas diarias y esto había empezado con este mismo esquema de medicación. Tenía somnolencia, desgano, lentitud, estaba bradipsíquica, tenía latencia en sus respuestas, pero no estaba deprimida, que hubiera sido una de las cuestiones a considerar, ¿no? Estaba eutímica y estaba orientada. Entonces, la idea fue, bueno, si venía con este esquema y estaba bien, ¿qué pasó? Entonces, la familia comenta que 15 días atrás había estado con una infección urinaria. Y 6 días antes, o sea, entre la infección urinaria y la consulta entre medio, había tenido una convulsión por la cual había sido internada. Y cuando fue internada, resulta que este era su esquema de medicación, el que les había comentado, más ciprofloxacina 1 gramo. Esta ciprofloxacina se la habían dado por la infección urinaria. Bien, la paciente no tenía ningún antecedente de convulsiones en ningún momento a lo largo de su vida. Fue evaluada, fue monitoreada, se le bajó levemente la dosis de clozapina y se completó el esquema de tratamiento con ciprofloxacina para la infección urinaria y fue dada de alta. Allí es cuando la recibimos
con esta consulta de hipersomnolencia. Bien, pregunta, ¿qué pasó? En el momento en que esta paciente tiene la convulsión, a su esquema habitual se le había agregado 1 gramo de ciprofloxacina por la infección urinaria. ¿Se acuerdan que esto fue recabado en los antecedentes? Se pregunta, bueno, cómo venía bien con el esquema, tiene una infección urinaria, le dan la ciprofloxacina, 1 semana después hace una convulsión y termina internada. Y tiempo después consultan por somnolencia. Veamos qué pasa en cuanto a potenciales interacciones. Veamos los sustratos y quiénes metabolizan esos sustratos. La clozapina es metabolizada mayormente por la isoenzima 1A2 del citocromo P450, bastante 3A4, también 2C19, y poco 2D6 y poco 2C9. Por otro lado, la clomipramina también es sustrato para el metabolismo a través de 1A2, 2C19, 2D6 y 3A4. ¿Quién entró en el medio? La ciprofloxacina, potente inhibidor de 1A2. ¿Y por qué la convulsión? Porque tanto la clozapina como la clomipramina son proconvulsivos y la inclusión del inhibidor del metabolismo levantó notablemente los niveles plasmáticos de clozapina y clomipramina, provocando la convulsión. Lo que pasa es que como después pasó, es decir, pasada la convulsión, lo que quedó es la sedación excesiva, producto de la clozapina, como si estuviera tomando una dosis más alta. Y en este caso, la maniobra fue suspender la ciprofloxacina y bajar la clozapina durante unos días, y la paciente recuperó su estado anterior. Y acá vemos un ejemplo de cómo un inhibidor agregado a un sustrato incrementa los niveles de ese sustrato. En este caso, el sustrato produjo toxicidad, manifestado a través de las convulsiones y de la hipersedación. Bien, pero veamos otra situación donde también un inhibidor se agrega a un sustrato en un escenario diferente. Agradezco a Analía las próximas diapositivas, en este caso que ella tituló Mejores planes. Mujer de 52 años, con un diagnóstico de cáncer de mama metastásico, recibe tratamiento quirúrgico, radioterapia y tamoxifeno 40 miligramos por día. Ustedes saben que el tamoxifeno, un antiestrógeno que se utiliza en la continuación del tratamiento de cáncer de mama habitualmente en aquellos que son hormonosensibles. En el transcurso de ese tratamiento, la paciente tiene su primer episodio depresivo mayor, por lo cual recibe tratamiento psicoterapéutico, individual y de pareja, y se agrega paroxetina. Se eligió la paroxetina porque tenía insomnio. La paroxetina tiene ciertas propiedades sedativas, pero la paciente respondió a la paroxetina, pero no al tamoxifeno, lo cual ocasionó una recidiva y su fallecimiento. Ahora bien, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no respondió al tamoxifeno? Como les decía, otro ejemplo de un inhibidor agregado a un sustrato, pero con una situación distinta. El tamoxifeno es una prodroga, es decir, que necesita el paso metabólico hepático para ser transformada en droga activa. Este paso metabólico está mediado por la isoenzima 2D6 del citocromo P450. ¿Qué hace la paroxetina? Como nos comentaba Analía en la presentación anterior, es un potente inhibidor 2D6, con lo cual
impide la transformación del N-desmetiltamoxifeno en endoxifeno. El endoxifeno es el que tiene mayor actividad antiestrogénica y es el que previene o ayuda en la prevención de la recidiva oncológica en el cáncer de mama. Es decir, que en este caso, la introducción de la paroxetina impidió que el tamoxifeno se transformara en metabolito activo, por lo tanto, no sirvió para prevenir la recidiva. Es decir, en este caso lo que tenemos es nuevamente un inhibidor agregado a un sustrato donde el resultado no es la toxicidad, sino la pérdida de eficacia. En esta situación es muy importante tener en cuenta que no siempre va a haber un efecto referido a la toxicidad, sino que la pérdida de eficacia también puede ser letal en algunos casos, como en este que estamos comentando. Bien, bueno, estos eran los casos que yo tenía para comentarles. Ahora vamos a dar lugar a Rubén, que nos va a comentar otros casos más. Mientras Rubén se acomoda, si les parece bien, voy comentando. Hay una pregunta, les recuerdo que las pongan en el sector de preguntas y respuestas, pero bueno, acá justo veo una en el chat. Pregunta, ¿qué antidepresivo se podría usar en caso de una paciente que utilice tamoxifeno? Claramente uno que no inhiba, que no tenga potencial de inhibición sobre el 2D6. El ejemplo por ahí más clásico, o al menos el que se utilizaba hace mucho tiempo, era la venlafaxina. Hoy por hoy estimo que hay otros más. Hace muchos años, la única alternativa, al menos en situaciones clínicas que me ha tocado transitar, de pacientes utilizando tamoxifeno y necesitando un antidepresivo, solíamos utilizar venlafaxina. Pero básicamente que no inhiba el 2D6. Eso es lo fundamental. Bueno, Rubén, te dejo la pantalla y la palabra. Bueno, gracias, Laura. Voy a compartir pantalla. Bueno, buenos días a todos. Les voy a presentar un caso clínico. Este caso clínico fue publicado en la revista Vertex el año pasado. Yo soy integrante del equipo docente de la cátedra de psicofarmacología junto con el doctor Halsman en el Instituto Superior de Formación de Posgrado, y con el doctor Halsman publicamos un artículo el año pasado, y además participó también el doctor Gonzalo Barbosa Eiler, que en ese momento estaba también en la cátedra. Es una paciente de 66 años, consulta por un cuadro depresivo que fue diagnosticado por su psiquiatra como un episodio depresivo mayor en el contexto de un trastorno depresivo mayor. El psiquiatra indicó citalopram 40 miligramos por día y fundamentó su elección tomando como variable la edad de la paciente y que elegía este antidepresivo por la baja posibilidad de interacciones debido a la casi nula inhibición del CYP2D6 del citocromo P450. Nosotros sabemos que el citalopram, el escitalopram y un poco menos la sertralina inhiben muy poco el citocromo 2D6. Los potentes inhibidores del citocromo P450 tienen más interacciones, por ejemplo, paroxetina y fluoxetina, como explicaba antes Analía. Por lo tanto, debemos tener cuidado en los pacientes polimedicados y en los pacientes de tercera edad. Fluoxetina y paroxetina a la cabeza, y citalopram, escitalopram y sertralina son los que tienen menos interacciones por la casi nula inhibición del citocromo P450. Desde ahí entonces la elección del psiquiatra con el citalopram para esta paciente. Entre los fundamentos que transcribió en la historia clínica, el colega explicó que el citalopram fue el fármaco utilizado en el primer paso cuando se realizó el estudio STAR-D, y que uno de los fundamentos para esta elección fue la baja incidencia de interacciones. El STAR-D fue un estudio multicéntrico con más de 4.000 pacientes, en los cuales se utilizó como primera instancia el citalopram.
Poco tiempo después de iniciar la toma del citalopram, la paciente comenzó con palpitaciones, visión borrosa, síncope y convulsiones. Fue internada en la unidad coronaria de su prepaga por haber sufrido una taquicardia ventricular polimorfa. ¿Qué relación hay entre la elección de este fármaco y el cuadro cardiológico posterior que puso en riesgo la vida de la paciente? Nuestro colega psiquiatra reconoció que luego de la lectura del estudio STAR-D, y desde aquella época no volvió a actualizarse en temas de psicofarmacología. Acudió a la unidad coronaria para interiorizarse del cuadro clínico de la paciente. El cardiólogo a cargo le transmitió a nuestro colega que era altamente probable que el citalopram fuera la causa de esta taquicardia ventricular polimorfa. Hay evidencia de que el citalopram puede provocar la prolongación del intervalo QT. Cuando este intervalo QT supera los 450 milisegundos, puede provocar este cuadro, denominado también por los cardiólogos torsión de punta o torsade de Poinct. Algunos autores ubican el rango de riesgo en 500 milisegundos o más. Años después del estudio STAR-D, se publicaron datos que alertan sobre el riesgo de prolongación del intervalo QT en forma dosis dependiente en pacientes que toman citalopram. En adultos jóvenes, la dosis de citalopram no debe superar los 40 miligramos por día. En agosto del 2011, la FDA lanzó una advertencia sobre el riesgo del citalopram en dosis mayores a 40 miligramos por día e hizo hincapié en que al lanzarse al mercado, el fabricante de la droga, que no sabía de esto, postulaba que algunos pacientes pueden requerir dosis de 60 miligramos por día. Volvamos por un momento a nuestro colega. Leyendo la historia clínica en la unidad coronaria, tomó conocimiento de algunos datos que no había preguntado en la consulta con la paciente. Un hermano de la paciente falleció siendo muy joven, muerte súbita. La paciente tomaba omeprazol 20 miligramos por día. La paciente estaba tomando tioridacina 100 miligramos a la noche y se lo habían indicado buscando un efecto hipnótico. Mal hecho, ¿no es cierto? En la unidad coronaria detectan que la paciente tenía niveles bajos de potasio y de magnesio. Esta paciente tenía muchos factores de riesgo que ameritaban indicar con mucha prudencia o directamente evitar el uso de citalopram. Factores de riesgo para la prolongación del intervalo QT. Y aquí tenemos varios autores que hablan sobre esto. Pacientes mayores de 60 años, la dosis no debe superar los 20 miligramos por día. Goldberg nos dice que el alcohol puede influir en esto, las alteraciones electrolíticas como la hipocalemia y la hipomagnesemia, el tratamiento con diuréticos por las alteraciones electrolíticas o por el bloqueo directo de los canales de calcio que provocan algunos diuréticos. Y el sexo femenino es otro factor de riesgo para la prolongación del intervalo QT. Inhibidores metabólicos, pacientes que tomen concomitantemente cimetidina u otro inhibidor del CYP2C19, como el omeprazol, incrementan los niveles plasmáticos del citalopram. Síndrome de prolongación del intervalo QT congénito, muerte súbita en familiar de primer grado, es un índice de sospecha. Disfunción hepática e hipotiroidismo son otros factores de riesgo. El psiquiatra no había investigado los factores de riesgo que tenía esta paciente cuando indicó el citalopram. Hay 6 variables que no se tuvieron en cuenta. La muerte súbita del hermano nos advierte sobre la posibilidad de prolongación del intervalo QT congénito. La paciente tomaba omeprazol, que es un potente inhibidor del CYP2C19, por lo cual incrementa más del doble la concentración plasmática del citalopram. La paciente tomaba tioridacina. No es de buena práctica utilizar la tioridacina como hipnótico. La tioridacina es el antipsicótico que más prolonga el intervalo QT y pone en riesgo la vida del paciente. En Estados Unidos, desde hace bastante tiempo, a la tioridacina le extendieron el certificado de defunción. En nuestro país, lamentablemente, se sigue utilizando. No habría que utilizarla salvo en casos excepcionales y con los recaudos necesarios, electrocardiograma basal y control cardiológico. Sigamos con las variables que no se tuvieron en cuenta. La paciente tenía hipocalemia e hipomagnesemia. Son 2 condiciones que aumentan el riesgo de prolongación del intervalo QT. La edad de la paciente es un dato que alertaba acerca de que no debían utilizarse dosis superiores a los 20 miligramos por día. La prolongación del intervalo QT es más frecuente en mujeres. Teniendo en cuenta los antecedentes de esta paciente, ¿cuáles serían los antidepresivos que indicaríamos como primera elección? De los IRS, teniendo en cuenta la poca incidencia de prolongación del intervalo QT,
estarían indicados la sertralina, la paroxetina y la fluvoxamina, pero la paroxetina no sería una opción de primera línea para esta paciente por la edad. Ya vimos que las potenciales interacciones que tiene con otros fármacos por ser un potente inhibidor del CYP2D6. El bupropión puede provocar taquicardia inespecífica y tampoco sería una primera buena elección en esta paciente por ser un moderado a potente inhibidor del 2D6. La venlafaxina puede prolongar el intervalo QT en sobredosis. La duloxetina no afecta la repolarización ventricular. La mirtazapina puede incrementar la frecuencia cardíaca en 5 latidos por minuto, pero no se conoce otra alteración electrocardiográfica. De la vilazodona no se conocen efectos sobre los parámetros electrocardiográficos. La vortioxetina no aumenta el intervalo QT más de 10 milisegundos cuando se utilizan dosis superiores a 40 miligramos por día. Para indicar un fármaco, debemos tener en cuenta múltiples variables: el perfil farmacocinético, las interacciones. El error en este caso descripto consistió en no actualizar la información en relación a la farmacodinamia, bloqueo de los canales de potasio que provocan la prolongación del intervalo QT y la aparición de nuevos efectos adversos que surgieron luego del lanzamiento del fármaco, en el post-marketing. Y esta es la advertencia de la FDA que se hizo en el año 2011 sobre el citalopram y todas las condiciones que pueden aumentar la concentración plasmática. Es recomendable hacer una historia personal, familiar y farmacológica del paciente, cosa que no había hecho este colega, y consultar páginas de interacciones, entre ellas la de medscape.com, hippocrates.com, drax.com y uptodate.com. No podemos recordar de memoria todas las interacciones, es de alguna manera recordar la guía telefónica. Por eso debemos manejarnos con las páginas de interacciones. Conclusiones: el citalopram provoca una prolongación del intervalo QT dependiente de la dosis que puede provocar torsión de punta, taquicardia ventricular y muerte súbita. No se recomienda el uso de citalopram en dosis mayores de 40 miligramos por día, esto en adultos jóvenes, ¿no es cierto? Porque tales dosis causan un efecto en el intervalo QT y no confieren ningún beneficio adicional. Y esta es una tabla comparativa de la FDA, donde nos muestra la diferencia en citalopram y el escitalopram. Muchas veces escuchamos que el escitalopram y la fluoxetina también pueden prolongar el intervalo QT, pero la advertencia de la FDA está puesta en el citalopram y aquí vemos algunas diferencias. Para ir terminando, además de este caso clínico, les quiero comentar algo de interacciones entre anticonceptivos y estabilizadores. Vamos a ver qué ocurre con la carbamazepina y con la lamotrigina. Le agradezco a Analía Espiño, que es una experta y una estudiosa de las interacciones, me ha mandado unas diapositivas, y yo traté, en función del tiempo, traté de resumir. La carbamazepina induce el metabolismo, y como nos explicaba Analía, al inducir el metabolismo, reduce la concentración plasmática del anticonceptivo, en este caso el etimiliestradiol. Esto es lo que se conoció en una época, y el doctor Alejandro Lagomarsino nos comentaba, que se lo llamaba los bebés de la carbamazepina, o sea, dar carbamazepina a una mujer que está tomando anticonceptivos orales es prácticamente buscar el embarazo. Para ir terminando, una paciente mujer con diagnóstico de trastorno bipolar, tiene polaridad predominante depresiva, logró leutimia con 200 miligramos por día de lamotrigina. Comenzó a tomar anticonceptivos orales y tuvo una recidiva depresiva. ¿Cómo se explica esto? Acá es al revés de lo que ocurre con la carbamazepina y los anticonceptivos. Acá los anticonceptivos inducen el metabolismo de la lamotrigina, por lo tanto hay una reducción de la concentración plasmática de la lamotrigina y la paciente hizo una recidiva depresiva. Para ir terminando, esto estaba fuera de programa. El martes pasado yo veo una paciente que la veo cada 2 meses, es una paciente que vive en Nueva Zelanda y está en Argentina porque vino a visitar a la familia. Analía nos comentaba del jugo de pomelo como un inhibidor enzimático. La anécdota es que muchas veces entre los colegas no se les da importancia al jugo de pomelo como inhibidor enzimático. La paciente está tomando sertralina y yo le pedí que me muestre, porque se iba ahora a Nueva Zelanda, que me muestre la caja de la sertralina. Allá se llama Arrow, es flecha o saeta, es el nombre comercial de la sertralina, y le pedí a la paciente que me mostrara el reverso de la caja de la sertralina de Nueva Zelanda.
Y este es el reverso. Fíjense lo que dice en la caja. Evitar el pomelo y sus jugos. O sea, ya en la caja, cosa que creo que acá no ocurre, dicen que hay que evitar, tomando sertralina, el jugo de pomelo. Estuve haciendo una búsqueda en las páginas de interacciones y no ocurre lo mismo con otros IRS. Sí ocurre esto con la sertralina. Bueno, hasta aquí entonces. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rubén. Muy Bueno, interesante. bueno. Damián, ¿querés arrancar vos directamente? ¿Querés que pasemos algunas preguntas primero? O Puedes pasar digo, algunas sí, ya está preguntas listo. y... No, ya está listo. Pasa algunas que Dale, mejor por así van pasamos. quedando ahora. Sí. Dale. Dale, bueno, por un lado, la colega Dora dice que ya se discontinuó el uso de tiroidacida por el riesgo. Supongo que esto no. Ojalá. O sí, Bueno, ojalá. Como ojalá dijo fuera Rubén, oficial. Claro, Ojalá No, fuera algo hay. oficial. claro. Sí, sí. Hay y se usa. Bueno, los que Sí. trabajamos en el hospital sabemos que se usa y históricamente mejor para algunas supuestas condiciones como retraso mental y sabemos que no es así. Pero no hay. Bien, hago una pasadita de preguntas. Gastón felicita a Analía. Hay un montón de felicitaciones también para Analía por su claridad en la clase. Y nos quiere preguntar respecto a la administración de GABA. Cuenta que hace unos años una paciente le había comentado que tomaba cápsulas de GABA, 750 miligramos que le traían de Estados Unidos. Quería saber el fundamento para su toma. Ella lo tomaba como ansiolístico, supuestamente, y así lo promocionaba en envases de venta libre traído a Estados Unidos. Y a su vez pensar en las interacciones posibles con los fármacos utilizados que accionen sobre dichos receptores, como son las benzodiazepinas. ¿Qué les parece? Acá no tenemos ni ahí cerca No. Pero, el tema. No, hay algo llamativo, porque por lo que comenta Gastón, esta paciente estaría utilizando directamente el neurotransmisor. Nosotros no utilizamos un neurotransmisor, por ejemplo, para tratar la depresión, no le damos serotonina al paciente, no le damos noradrenalina. En todo caso, le damos un inhibidor de recaptación que va a aumentar la disponibilidad. Pero en este caso que comenta Gastón, le están administrando directamente el neurotransmisor. Es llamativo, yo no conozco, no conozco que se estuviera No, dando no sé, esto. se me ocurre, habría que chequear cuál es la biodisponibilidad oral, porque por más que te tomes kilos, no sé, me parece Y hay que que... ver si llega o no llega, ¿no? Claro. Sí, aparte es muy inespecífico como mecanismo de acción. Bien. Bueno. Analía, Sonia te pregunta si podías explicar la diapositiva donde se enumeraban las drogas con mayor unión a proteínas y luego aparecían warfarina, digoxina y fenitoína con sus efectos adversos. Y también te felicita por la clase. bien, lo que había dicho ahí, sí, que algunas de las drogas que mencionaba en la diapo son nuestras drogas que tienen mayor unión a proteínas y tenemos que tener cuidado, ¿sí? Si las damos junto a la warfarina y a la fenitoína y a la digoxina, porque también son drogas que se unen mucho a proteínas, ¿sí? Y ahí va a estar como la competición por las proteínas y ojo, ¿sí? Si aumentan los niveles plasmáticos de esas drogas que tienen un rango terapéutico como muy, muy estrecho y que pueden provocar toxicidad. ¿Sí? No es lo mismo que suban las concentraciones de otro fármaco que de digoxina, que puede terminar en una arritmia, ¿sí? O en un sangrado por warfarina. Bien. Prestar atención a eso. Bien. Nicolás comenta, en nuestra práctica suele ser común que pacientes medicados continúen con consumo de sustancias de abuso, como cocaína y o alcohol. En esos casos, estas sustancias de abuso terminan funcionando como nuevos sustratos de la isoenzima. ¿Pueden hacer algún comentario al respecto? No, digo, más que nada la interacción, que lo que nosotros más sabemos y lo que les recomendamos a los pacientes es esto, que no consuman con nuestros fármacos, ¿sí? Alcohol, fundamentalmente eso, ¿sí? Y la cocaína y todo eso más vinculado
al riesgo del síndrome serotonérgico, como les había explicado en el curso la vez pasada. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Yo tengo otra situación de una paciente que estaba tomando fluoxetina y solía ir a fiestas electrónicas y consumir éxtasis, y le duraba como 5 días el efecto del éxtasis. Por ahí la fluoxetina funcionaba como un inhibidor en el metabolismo del éxtasis, así que la recomendación fue que no consumiera, y lo que ella hizo fue consumir menos, o sea, en vez de tomarse una, se tomaba media o un cuarto y lograba el mismo efecto. Pero bueno, es esto, ¿no? El tema de que hay un montón de otras cosas que las personas utilizan y que a veces nos enteramos y a veces no, pero sí, hay que tener en cuenta en tanto sustratos, inhibidores, ¿sí? Combinaciones, interacciones. ¿Existe alguna bibliografía específica sobre estas situaciones? Nicolás pregunta también, supongo que se refiere al tema de las drogas. Analía, vos tenías varias referencias en tu presentación. En la presentación están las referencias, no con respecto a drogas de abuso, ¿sí? Pero está el libro de Samson, que lo usamos un montón. Hay un montón de papers de Prescon que salieron el año pasado y el anterior, son como 9 artículos que salieron todos seguidos en una revista que está ahí en las presentaciones. El que quiere cualquier cosa me escribe y se los envío. Y hay otro libro muy lindo que es este, que la verdad es que, de Carlat, que está muy bueno acerca del metabolismo en psiquiatría. Bien. Y por último, Gerardo, que también dice que hemos sido claros e interesantes, quería saber si además de la venlafaxina, ¿qué antidepresivos sugieren para una paciente que se encuentra en tratamiento con tamoxifeno? Como yo les mencionaba antes, cualquiera que no inhiba ni mínimamente el 2D6, vimos que la sertralina en dosis altas puede hacerlo, así que no sería esa una buena opción. Escitalopram podría ser, es decir, el tema de la venlafaxina y la desvenlafaxina tiene que ver con que no tienen nada de inhibición en este sentido. Hay yo ahora lo voy a escribir en el chat, mientras también, o no sé, por ahí vos vas a trabajar con la página de Flowcard, la de interacciones de Flowcard. No. No. Bueno, No. yo ahora les Dale. escribo una página donde hay donde se habla estrictamente de interacciones farmacocinéticas metabólicas y todo el tema del P450, donde había un suplemento sobre tamoxifeno. ¿Sí? Esto en realidad es, no diría que relativamente nuevo, pero es bastante reciente, esto de que hay que prestarle mucha atención a esto de que las prodrogas, cuando les inhibimos la transformación, podemos causar problemas. Y había en ese lugar un suplemento sobre tamoxifeno exclusivamente, así que creo que allí se puede ampliar. Ahora, entre tanto Damián trabaja, yo me ocupo de ponerlo en el chat general para que todos lo puedan copiar. ¿Me Bien. permitís una cosa, Laura? Sí. Néstor está preguntando si hay alguna interacción importante con la pregabalina que se utiliza mucho en adicciones. La pregabalina no se metaboliza por hígado, por lo tanto no va a tener interacciones metabólicas. Pregabalina y litio son 2 fármacos que utilizamos nosotros que no tienen metabolización hepática. ¿Está? Gracias, Rubén. Bueno, Damián. Vale. Bueno. Voy a compartir. Ahí estamos. Bueno. Les comento cómo sería la modalidad. Yo hice una presentación con la idea de que, bueno, después esto se comparte, ustedes saben, se graba y se sube a un canal de YouTube, así que pueden acceder, después publicamos en el Facebook también el link. Entonces, para que no copien, no hagan captura de pantalla, todo esto, la presentación está y después se las podemos mandar, las que quieras, se las podemos enviar
por lo menos yo te puedo enviar por mail, no hay ningún problema. Yo hice una presentación que está un poco larga, pero con la idea bueno, vamos a navegar un poco las páginas con ejemplos prácticos, y la presentación, al mandársela, van a encontrar más información para que tengan para ustedes. Si nosotros queremos aprender esas tablas, como parece que son muy interesantes, con colores y demás, no podemos entrar en nuestro rígido toda esta información. Entonces tenemos que buscar algún tipo de elemento que nos facilite la búsqueda y el análisis de la información, ¿no? Que sea relevante para nuestra práctica. Hay tablas muy muy buenas, pero que son imposibles de tener, salvo que uno las tenga a mano, al viejo estilo de tener papel y poder utilizarlas, pero hoy en día tenemos otros recursos, tenemos los libros, tenemos las tablas, tenemos los papelitos, pero bueno, están las computadoras más viejas, más nuevas, como sean, y tenemos los teléfonos inteligentes, y tenemos que poder utilizar algunos de estos elementos como para hacernos más fácil y accesible la información. Entonces el objetivo del taller es poder identificar los recursos tecnológicos con los que contamos, y describirlo a través de algunas viñetas clínicas, cómo podríamos utilizarlos, y algunas aplicaciones prácticas para teléfonos móviles, porque bueno, tenemos el software o las páginas de internet donde podemos chequear, pero a su vez esas páginas también están para utilizar en los aparatitos estos, que hay que darles también esa utilidad. Entonces, una de las páginas más utilizadas en el mundo sobre la búsqueda de interacciones es el Epócrates. Y entonces vamos a intentar navegar. Entramos a la página de Epócrates. ¿Sí? La página de Epócrates, bueno, yo acá la tengo cargada, pero supongamos que acabo de entrar por primera vez. O sea, tienen que crearse un nombre de usuario y una contraseña. Muy sencillo. O sea, la idea es que después naveguen, cada uno haga su experiencia, pero se crean un nombre de usuario y una contraseña. Entonces yo pongo, ya está precargado, después uno pone que le recuerde la contraseña, y entro al Epócrates, ¿sí? Entonces, voy al Epócrates. El Epócrates tiene una versión paga y después la versión gratuita. La versión gratuita tiene muchísimo, como vamos a ver ahora. Entonces, nos dirigimos ahí a donde está Epócrates Online, ¿sí? Y tenemos la página de inicio. En la página de inicio vamos a encontrar varias solapas. Una es la de interacciones, como pueden ver ahí. Pero tenemos muchas otras. El taller, la idea es que se muestre un poco sobre interacciones, pero quiero que vean todas las demás cosas que hay. Es buenísimo. Fíjense, entro a enfermedades, hago rápido, ¿no? Pero voy a psiquiatría, voy a... Perdón, Damián, si sí. estás mostrando algo como en vivo, está como la página detenida. Se ve Epócrates ¿en serio? Online y, claro, no salió. ¿No Yo salió? no lo estoy viendo al menos, no sé Qué el buena resto. observación, está bien, perdón. Es siempre como la misma página. ¿Se quedó clavada en la presentación de PowerPoint? Sí, sí. A ver, espera. Claro, se quedó clavada en la presentación. ¿Cómo hago para compartir pantalla? Espera que salgo de compartir pantalla como está hoy. Dame un segundito. Pensé claro, que te comparte una sola pantalla, no todas. Acá. ¿Ahora se ve? Ahora sí. ¿Sí? Perdón, bueno. Sí, ahora sí, Damián. Vuelvo a cero y como si arrancara de vuelta, perdón. Les decía que entran por la página
principal, el Hipócrates, ¿no? Se buscan un nombre de usuario y contraseña, entran, ingresan, ya acá está ingresado, y van a poner Hipócrates Online, y bueno, tienen un montón de recursos, no solamente interacciones, sino también otros, como por ejemplo, enfermedades. Dentro de enfermedades, por especialidad, categoría, y simplemente para que vean qué otros recursos tienen dentro de estas páginas de interacciones, que va más allá. Entonces, por ejemplo, un trastorno bipolar, tengo, no sé, tratamiento, y un tratamiento, es toda información, contenido producido por el BMJ, el British Medical Journal. Entonces, dentro del tratamiento, paciente agudo, con agitación o sin, supongamos sin agitación, o con agitación, y bueno, opciones primarias, secundarias. La verdad que es, nada, lo saco el tema para que vean que todo lo que pueden llegar a ver en esta página de Hipócrates, que es genial. Guías, calculadoras, tablas, bueno, identificación de pildoritas para Estados Unidos, no para nosotros, y después drogas, que el medicamento, por ejemplo, puedo poner, quiero saber algo, quiero dar, no sé, cariprazina, entonces entra cariprazina y aparece una información muy sucinta sobre cada una de las drogas, con las indicaciones, cómo dosificar y algunas consideraciones respecto de renal y hepático. Bien, entonces, vamos a lo que nos ocupa, que es interacciones. Entonces, yo tenía hecha la presentación, pero bueno, no la van a ver. La viñeta que hoy he utilizado como referencia era un caso parecido al que presentó Rubén. O sea, lo leo, ¿no? Sería una paciente con epilepsia controlada, de 26 años, que está tomando la lamotrigina, 300 miligramos, e inicia con anticonceptivos que contienen etilene-estradiol. Entonces, a las 3 semanas, hace una convulsión. Entonces, viene con la lamotrigina, le dan etilene-estradiol y hace una convulsión a las 3 semanas. Lo que tenemos ahí es que se está agregando un inductor, que es el etilene-estradiol, a un sustrato, que es la lamotrigina. Entonces baja la concentración de la lamotrigina y hace una convulsión. Pero bueno, nosotros no sabemos, supongamos que, bueno, pasó esto, entonces, ¿qué estaba tomando? Tomaba esto, le dieron esto, bueno, a ver, ¿cómo buscamos? Ahí ven mi, Analía, vos seguime, ven mi Hipócrates. Sí, sí, Bien, sí, perfecto. bien. Entonces, abrí mi Hipócrates y agrego, voy ahí a donde dice interacciones, y ahí donde dice interacciones, agrego la droga. Venía con la lamotrigina, escribo simplemente la lamotrigina. Y como se va autocompletando, está bueno, porque está en inglés, pero las drogas son bastante parecidas, ¿no? Como se escriben, salvo algunas que van con TH, como la tioriacina, pero en este caso, fíjense que se va autocompletando, entonces me simplifica. Lo pone por nombre genérico o nombre comercial, lamotrigina. Y el otro, lo que le agregaron fue un anticonceptivo con etinilestradiol, etinilestradiol. ¿Sí? Etinilestradiol. Bueno, acá tenemos algunos, tenemos con levonorgestrel, bueno, pero tenemos mucho. Pongamos ahí. Pongamos alguno de esos y vemos qué pasa. Entonces tenemos ahí que en la casillita esta encontramos que debemos monitorear, debemos tener cuidado, el etinilestradiol más la lamotrigina, considerar aumentar la dosis de lamotrigina porque, bueno, por la interacción, el cambio puede disminuir los niveles de lamotrigina y por lo tanto la eficacia y hacer la convulsión como en el caso de nuestro paciente. Entonces, y al revés, como también puede ocurrir cuando se le saca el etinilestradiol, ¿no? Que ahí suban los niveles de lamotrigina. Entonces,
tenemos la información presentada muy sucinta. Ingresamos la droga, ingresamos las drogas y tenemos acá la información. Incluso lo podemos imprimir. Ahora voy a ir a otro recurso que se llama el DRAX, otra página de interacciones. Vamos a seguir buscando otras más. La página drax.com, lo mismo. Acá no necesitamos un usuario y una contraseña. Acá simplemente ponemos drax.com. En la presentación que yo tengo, que le voy a pasar, están los links, está todo. ¿Sí? Así que, lo mismo, acá tenemos un sector de interacciones. También tenemos otras cosas muy interesantes, pero vamos al sector de interacciones. Y en el sector de interacciones escribimos el nombre de la droga, vamos a usar el mismo ejemplo. La paciente estaba con la amotrigina. Y lo mismo, se va autocompletando, entonces nos facilita el ingreso de los nombres de las drogas. Y la otra era etinilestradiol. Yo justo elegí un nombre que va con ETH, ¿no? Que no está en castellano y es muy difícil, pero bueno, se va autocompletando. Entonces ahí tenemos etinilestradiol. Y tenemos acá entonces las dos drogas, la amotrigina y etinilestradiol. Chequeamos para interacciones. Y lo interesante es que acá tenemos información para los pacientes, el consumidor y los profesionales, que es un poco más detallada. Entonces vamos a la información para profesionales. Y vamos a encontrar una información mucho más detallada que en el Epócrates, que esa es la diferencia, ¿no? El Epócrates es más sucinto, va más al grano. Entonces estamos en el consultorio, tenemos abierta la página del Epócrates, o en el teléfono de la aplicación, ingresamos las drogas, y tenemos una información muy rápida, muy sucinta. El DRAX, si estamos adelante del paciente, nos tenemos que tomar un tiempito para leer. Pero tenemos mucho más información. Depende qué rapidez y con qué rapidez querramos tener la información. Porque bueno, con el paciente tenemos que leer todo esto, es un montón. Entonces acá tenemos la interacción es moderada, que explica todo el racional de por qué la interacción, y cómo se maneja. Fíjense que en el Hipócrates decía bajar la dosis o subir la dosis de acuerdo a la secuencia que habíamos usado de estas dos drogas, ¿no? Pero el manejo. Y lo que tiene interesante también son las referencias, un par de referencias. Entonces está muy interesante cómo se puede presentar la información. Bien. Y la otra, vamos a ir a otra página que es la de Medscape, que también la mencionó Rubén. Entonces tenemos la del Epócrates, la del DRAX y la del Medscape. La del Epócrates necesitamos un nombre de usuario y una contraseña, pero es muy sencillo, se lo crean. Después la del DRAX no, es libre, acceso sin nombre de usuario ni contraseña. Y la de Medscape lo mismo, no necesitamos ninguna inscripción. Nosotros podemos ir a Medscape. Está el link en la presentación, como les dije, ¿no? Pero esta es la página de Medscape. La página de Medscape. En la página de Medscape vamos a encontrar un lugarcito que es también interacciones. Entonces, bueno, acá estaban cargadas porque lo utilicé en la mañana, pero vamos a borrarlas y vamos a hacer el mismo ejemplo que vimos con las anteriores, a ver cómo nos funciona con la página de Medscape. Entonces ingresamos la amotrigina, ingresamos etinilestradiol, de nuevo lo mismo. Y ahí está, una interacción, se encuentra una interacción, y presenta la información de manera parecida a la del Epócrates. Muy concreta, fíjense ahí, como dice que el etinilestradiol disminuye los niveles de la amotrigina por incremento del clearance hepático. Entonces hay que usarlo con precaución, monitorear. La combinación con los anticonceptivos orales puede disminuir significativamente la concentración de la amotrigina por la inducción de la glucuronidación. Acá no te dice qué pasa, como decía en el Hipócrates, pero acá obviamente qué pasa. Puede tener una convulsión, como en el caso de nuestra paciente. Entonces, tenemos estos tres recursos hasta ahora.
ahí, Analía, vos dime, ¿ven mi presentación o ven la página del mes? Acá yo veo la página. Bien. Bueno, entonces voy a seguir. Creo que les voy a compartir ahora la Para ir otra. a tu presentación tendrías que salir, me parece, Sí, y voy a salir. compartir otra pantalla. Sí. ¿Cómo se hace esto? Dejar de compartir. Mientras Compartir de vuelta. tanto, mientras haces Ahí eso, está. Damián, yo comento, Sí. acá un colega, Lucas, dice que se acaba de fijar en el App Store y está disponible para descargar al celu. Me imagino que Exacto. se refiere Muy bueno. al Epócrates, ¿no? Exacto, sí. Bien. Voy a compartir la pantalla de la presentación. La puedo pasar más rápido, porque esto después lo van a tener, ¿no? Pero bueno, la presentación mía justamente era de que exploren y usen las páginas. Las páginas no solamente tienen interacciones, sino otras cosas, ¿no? Esta es la del Drax, esta es la del Mescal que estuvimos viendo también tiene un montón de recursos, más allá de las interacciones, explórenlas y úsenlas. Este es el caso de nuestra paciente, donde buscamos, ¿no? Buscamos en el Hipócrates, en el Drax y en el MESC con la misma interacción y encontramos la misma información, pero con más o menos detalle, ¿no? Estas capturas están hechas para que les puedan quedar como la presentación de lo que vimos. Entonces, el Hipócrates y el MESC es más concreto, el Drax es más detallado. Y quiero hablar unos minutitos también de esto. Hay unos recursos que es de la Universidad de Liverpool, también interacciones, y tiene unos sitios específicamente para interacciones con drogas que se utilizan en cáncer, que es el Cancer Drug Interaction, con drogas que se utilizan en hepatitis, más que nada hepatitis C, y con drogas que se utilizan en HIV. Esta está muy buena como forma de chequear. Acá tenemos la del cáncer. Ahora, si puedo navegar un poquitito, acá tenemos la de hepatitis y acá tenemos la de HIV. Y la novedad es que tiene, lo paso, una de COVID, ahora todo COVID. Tenemos una para drogas que se usan en COVID, interacciones, que puede ser muy útil, ¿no? También. Entonces, voy a entrar. No lo van a ver si entra, ¿no? Dejo de compartir otra vez. Y comparto acá. ¿No? Ahora ven la página mía. Estoy navegando por la Universidad de Liverpool y el chequeo de interacciones de drogas que se utilizan en COVID. Entonces acá está el listado de drogas que se vienen utilizando para el tratamiento de pacientes con COVID y un listado de un montón de medicamentos que podemos utilizar por cualquier cosa. Entonces, supongamos, no sé, dexametasona y amitriptilina. No sé si saben. Bueno, en este caso no había ninguna interacción, ¿no? Pero bueno, la idea es que pueden encontrar en la columna de la izquierda las drogas, en este caso que se utilizan en COVID, las drogas que se utilizan en cáncer, las drogas que se utilizan en hepatitis o en HIV, van en la izquierda. Están cargadas, están precargadas. Y las de la derecha son las drogas que uno puede coadministrar, que es un listado fijo también, ¿no? No es el listado... por ahí puede ser que no encuentren a un fármaco que utilizamos regularmente, pero hay un montón. Entonces, cuando encuentran una interacción, aquí en este sector de la derecha, van a encontrar información que está bastante detallada también. Lo mismo También, le dije entonces. Sí, te escucho. perdón, ya que estamos, decías Bien. que se podían buscar drogas que se usan para cáncer, ¿podemos buscar Sí. tamoxifeno? Sí. Que había quedado la Entonces, duda ahí. ¿Qué vamos otros? a la de Liverpool. Fíjense que yo las tengo como, bueno, el Google lo tiene cargado, ¿no? Pero vamos a buscar
Ahí estaba el cáncer, interaction, Liverpool, está recargada, pero el link, insisto, lo tienen en la presentación, así que no se preocupen por copiarlo. Cancer Drug Interactions, acá. Esta era la página es de la Universidad de Liverpool con otras, también de Basilea. Bueno, acá tenemos, hay que buscar. Entonces podemos buscar Search Drugs, pongamos acá tamoxifeno. Tamoxifeno. ¿Dónde está? No me encuentro, ¿dónde está? Quizás sea, porque son drogas citostáticos o quimioterápicos en el listado. Sí, tal vez esté limitado solo a drogas específicas. Fíjate que son Okay. todos quimioterápicos. Sí, son todos específicos. Ok. Sí. Igual yo ya pasé al chat el link de las interacciones del link de la tabla P450. Pero, por ejemplo, yendo a lo de, tenemos unos minutitos más, vamos a chequear en el Hipócrates interacciones de los casos que presentaron ustedes, Laura y Rubén. Entonces vos, Laura, presentaste el caso de la señora que tomaba clozapina. Entonces, insisto, no podemos tener en la cabeza todo y usemos los recursos estos, ¿sí? Entonces, tan adelante el paciente, ¿pasó algo? Bueno, a ver, tenemos clozapina, lo escribimos, clozapina. Nombre comercial o genérico, ¿sí? La información es la misma igual, ¿eh? Estaba tomando litio, litio también, ¿no? Sí. Estaba con litio. Ahí ya me salto una interacción clozapina-litio, pero bueno, ella venía estable, no. Y lo otro era clomipramina, lo tengo anotado acá, clomipramina. ¿No? También hay otra interacción acá que puedo encontrar entre clomipramina y clozapina, ¿no? En este caso, y ciprofloxacina había sido. Claro, hasta ahí venía bien. Y ahí le agregan ciprofloxacina. Ciprofloxacina. Ahí tenemos un montón de interacciones, ¿no? Que nos saltan acá. Lo mismo nos va a pasar en el DRAX. Pero acá recuerden que está concreto. Entonces acá encontramos la interacción clomi, interacción clomi-litio y ciprofloxacina. Clomipramina, que era una de las que mencionaste. Fíjense, el combo puede incrementar los niveles de clomipramina. Acá. Y entonces ahí tenemos prolongación de QT, arritmias, convulsiones y efectos adversos agregados como los sedativos o hepáticos. Bueno, la paciente convulsivó y pudo haber convulsivado por esto, por la interacción esta ciprofloxacina clozapina, que también acá tenemos convulsiones, seizures. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque el combo incrementa los niveles de clozapina. También en el momento de QT y demás. ¿Ah? Entonces, muy sencillo de chequear y rápido. ¿Ah? Este es en el Hipócrates. Otro de los casos era el de tamoxifeno que venía con tamoxifeno, le agregan paroxetina, mejora la depresión, pero se termina muriendo por la recidiva del cáncer. Entonces, busquémoslo en el Hipócrates, para usar otro. Vamos acá, interacciones, como vemos hoy. Agregamos tamoxifeno, la mujer venía con tamoxifeno. ¿Sí? Agregamos la primera droga. Y ahora agregamos lo que le pusieron que era paroxetina. Le dieron paroxetina. Chequeamos interacciones. ¿Y qué encontramos? Que hay una interacción mayor. Esto está bueno porque el DRAX, a diferencia del Hipócrates, se las cataloga en cuanto a la significancia y la clínica, ¿no? Y la potencialidad. Qué nivel de severidad y de riesgo puede haber. Entonces, porque como decía Analia, no todas son importantes. Están en el libro, pero no tenemos que salir corriendo a no poder ver nada porque hay una posible interacción. Bueno, esta es mayor. Entonces, cuando dice mayor,
Y fíjense que acá estamos en consumidor, vamos a profesional. Y bueno, tenemos todo el racional, muy largo, y el manejo clínico y las referencias. Lo que dice es que, bueno, uno debería evitar el uso de un inhibidor potente del 2D6, como lo que le agregaron, que fue la paroxetina, o la fluoxetina. ¿Sí? Entonces, el DRAX nos tira muy bien la información y muy detallada. Otra interacción, ahora vamos a chequearlo con vamos a pasar al otro, el Medscape, era la de tioriacina, la paciente que presentó Rubén. A ver si está en Medscape, tioriacina, porque a ver, se escribe con TH, tío. Como es una droga muy... Acá está. En Estados Unidos casi no se está usando. Entonces, tioriacina y omeprazol venía tomando, ¿no? Y omeprazol. Hasta ahí ninguna interacción, por lo menos de importancia para el Medscape. Pero le agregaron citalopram. Sí, citalopram. Entonces, rojo, dos interacciones importantes. Tioriacina con citalopram y omeprazol con citalopram. Lo que dijo Rubén, ¿no? Pero bueno, la información muy sucinta. Tioriacina y citalopram, ambos aumentan el QTC y bueno, se debería evitar. Y con el caso de omeprazol y citalopram, por el aumento también de los niveles de citalopram por el omeprazol. Entonces, ahí te dice por qué mecanismo, el 2C19. Pero bueno, la idea es que podemos chequear muy rápido la interacción, ¿sí? Entonces, recuerden, el DRAX, el de Medscape, va muy rápido y muy sucinto también la información. Después tenemos otro, que era el de el anticonceptivo, también que presentó La Rubén. motrigina etinilestradiol. Claro, podemos hacer venía con el etinilestradiol, venía con el anticonceptivo, y le agregaron carbamazepina, con esto que decía Rubén de los bebés de la carva, que decía el Gran Lago. Bueno, acá tenemos, ¿no? ¿Qué pasó? Venía con el etinilestradiol, le agregamos carbamazepina, y lo que tenemos es un serio y usar alternativas, o sea, te brinda una recomendación. Y bueno, ya tenemos la respuesta ahí, ¿no? Baja los niveles de etinilestradiol, la carbamazepina, y el problema. Y el otro caso, que sería al revés, sería que venía con la motrigina, como nuestra paciente que le mencioné ahí, que era epiléptica, que venía con la motrigina. Y le agregan el etinilestradiol. ¿Y qué pasa? Hay una interacción, monitorear de cerca, porque el etinilestradiol disminuye el nivel de la motrigina, incrementando el clínico, que es lo que vimos antes. Bueno, o sea, tenemos una respuesta rápida, ¿no? Voy a dejar de compartir esta y comparto la presentación. Ya tengo canchero. Compartir la presentación, acá está. Entonces vimos lo de las interacciones usando el Hipócrates, usando el DRAX, usando el Medscape. Tenemos la de Liverpool para cáncer, hepatitis HIV y COVID. Pero también tenemos los teléfonos, ¿no? Y tenemos aplicaciones. Entonces, la idea es que se puede usar el teléfono también para otras cosas. Y si lo tenemos tanto en el Apple Store para los iPhone como en el Google Play, en el Play Store. Y tenemos la del Hipócrates, tenemos la del DRAX, tenemos la del Medscape, o sea, las mismas que vimos para usar en la compu, las tenemos en el teléfono. Tenemos la de Liverpool, son todas gratis esas.
cáncer, HIV, hepatitis. Y estas son capturas que había hecho en su momento, pero para... Ahora, y si no sabemos inglés, casi todo está en inglés. Hay cosas en castellano y en español, pero la verdad que lo que mejorcito que encontré fue esto, que es una guía de interacciones farmacológicas de España, que está en el Google Play y en el Apple Store. No está para la compu, no está. Entonces tendríamos que hacerlo con el teléfono. Estas son capturas que hice. Y estas son capturas de mi teléfono, donde yo me había instalado la aplicación. Y tenemos una selección, incluimos la droga como las anteriores. Incluimos una droga, incluimos otra droga y nos tira la interacción acá. Lo que pasa es muy limitada. Encuentran pocas. Y yo le bajé el pulgar, pero bueno. A ver, es mejor que nada, pero no es muy completa. Si alguno tiene algún acceso a alguna en español que sea aparte de acceso gratuito, la verdad que yo no tengo otra. Entonces, finalizo un poquito diciendo esto, que bueno, sabemos que las limitaciones que tenemos, que la información es cualitativa, ¿no? Acá. Alguna en cuanto a las interacciones. Algunas sin explicación, tenemos poca bibliografía, nos orientan y alertan las aplicaciones. Estos son los links de las páginas que vimos, y muchas interacciones son teóricas, pero algunas son de significancia y se nos pueden morir los pacientes. Entonces hay mucha evidencia, si querés, más de estudios en animales, reportes y demás. Tenemos que saber de farmacodinámica y farmacocinética, sí, y para determinar la significancia clínica. Analía le dijo muy bien que de lo que prescribimos tendríamos que saber bien, por ahí manejar pocas drogas y no un montón y mal, sino algunas bien. Y bueno, si manejamos más y se nos va complicando, bueno, para eso están estos recursos. Los softwares tienen limitaciones, pero nos alertan y orientan. Y recuerden que son ustedes los que determinan la significancia clínica, no el software, ¿no? No el software. No estaba en Hipócrates, no pasaba nada, y bueno, sí pasó. Bien. Dejo acá para hacer un espacio de algunas preguntitas. Bien. Gracias, Damián. Sumamente útil. Sí. Me encantó la página esa de Liverpool, no la tenía. Es buenísimo. Sí. Está buenísimo. Y la del COVID. Ahora es todo COVID, tenemos un COVID. Sí, vos sabés que yo uso una página que se llama Mother to Baby para ver la cuestión de los fármacos en el embarazo, y también está todo el sector COVID ahora. Claro. Hay un par de preguntas referidas a interacciones, por ejemplo, una entre IRS y bebidas estimulantes. Otra persona pregunta si en estos sitios incluyen interacción de psicofármacos con cannabis u otras drogas. Yo creo que sí. El drugs.com tiene por ejemplo, toda la parte de alcohol está mencionada. Y tal vez por ahí. Y comida, sí. Por ahí también estaría bueno que, bueno, ahora que tenemos todos la data para acceso a estas aplicaciones, que lo podamos buscar y ver si encontramos. Sí, hay con comidas, pero no, por ejemplo, el tabaco, interacción muy común, ¿no? Como inductor del ciclocromo 1 a 2, y reduce concentraciones plasmáticas de antipsicóticos, por ejemplo, ¿no? Haloperidol, clozapina. En alguno de estos sitios no está. Están las drogas, pero no esto como el tabaco. Habría que, en el drugs, el cannabidiol está incluido, y el cannabis está incluido. ¿Sí? Ahora lo estoy chequeando. Yo creo que el MDMA también, digo, por esta situación que yo había comentado de la paciente que consumía éxtasis con fluoxetina, yo creo que la pesqué ahí, en el drugs.com. En el drugs, como MDMA no, pero por ahí porque está como y por ahí como algún otro.
Ujú. Acá un colega comenta si conocemos una app que se llama Interdrags. No, ¿La conocen? No, yo tampoco. Interdrag, acá la estoy buscando con nombre de usuario y contraseña. Bueno, hay un Eh, montón de comentarios de agradecimiento y felicitaciones y gracias a la generosidad, Damián, Analía, Rubén, siempre tan claros. Así que hay un montón de comentarios. la estoy mirando acá, la Interdrax es el de Rotling. Ajá. Sí, bueno, hay que explorarla, que la descargas. Sí. A ver, la idea es, yo presenté estas tres y las de Liverpool para que las tengan como referencia. Personalmente, la que más uso es la del Hipócrates. La tengo en una solapita cuando estoy atendiendo y siempre la uso. Entra un paciente nuevo y cargar ahí todas las drogas que toma, clínicas y no clínicas, y ver qué sale. Es buena práctica. O sea, tenemos que cargar, pues no tenemos en la cabeza todo, menos las medicaciones clínicas, ¿no? Pero bueno, la idea es que puedan usar algunas, que se sientan confiados. Está en inglés, no se sienten muy confiados, pueden usar la española. Insisto, yo le bajé el pulgar, pero porque encontré que tenía menos que otras, pero por ahí puede ser más útil para alguien que no maneja mucho el inglés o que se le complica con el nombre de algunas drogas, y está bien. O la Interdrags, explorarlas, pero usarlas, ¿no? Y recordar que es una aplicación que orienta, pero no que nos dice qué tenemos que hacer. Somos nosotros los que determinamos la significancia clínica, ¿no? Si no, no damos nada. Cargamos 10 drogas con el viejito que vino a la consulta y no le damos nada, porque nos salen un montón de cosas. ¿Mm? Sí, y también está bueno lo último que dijiste, Damián, acerca de eh, digamos, la perspectiva clínica, como que vamos a encontrar por ahí un montón de interacciones, pero la perspectiva clínica del riesgo de esas interacciones cuando estamos combinando es tal vez lo que nos va a guiar. Sí. En la perspectiva clínica, por eso algunas nos orientan, ¿no? El DRAX Ujú. dice, la interacción esta es leve, no, dice, bueno, mayor, Mayor, moderada moderada o, bueno, o o menor. light, no sé, menor. Menor. Y bueno, y ahí está, eso nos está ayudando con la decisión clínica. Si vemos que dice mayor, bueno, cuidado. Ahora, si son todas menores, no es que no le podemos dar nada. ¿Mm? Pero bueno, por ahí tenemos dos menores que hacen una mayor. No, sí, la Sí, interacción de lo que presentó Laura con clozapina y clomipramina, que ambas disminuyen el umbral convulsivo, y le metemos ciprofloxacina, que incrementa los niveles de las dos, si bien no era menor cada una por separado, pero bueno, ahí una menor, otra menor, y tenemos realmente que por dos mecanismos la paciente está convulsiva, ¿no? bien. Buenísimo. Están un montón preguntando acerca de esta clase y todo, y Damián la vas a publicar en YouTube, ¿no? Sí, 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 sí. Yo ahora terminamos acá, Próximamente. la convierto a YouTube, se publica, les recuerdo, está el canal. Estamos subiendo todas las últimas actividades. Quedan libres, o sea, pueden acceder, pueden compartir los links. Y si quieren también la presentación, yo se las puedo facilitar como presentación. Yo hice una presentación más larga, pero para que puedan tener como referencia, ¿no? Eh, ¿Podrías poner el canal en el chat? ¿Sí? Sí, 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 ahora lo pongo. ¿Mm? Y, y bueno, y vamos terminando, así tenemos una pausita. Un ratito antes Sí. del curso, que arrancamos a las 12. Bueno, Eh, muchas gracias a todos. Había algunas personas con dificultad de conexión, Ana, después te contacto, con dificultad de conexión para el curso. Así Ah, que ahí te mandé un mail, ahora sí, ese. en el intervalo te Ujú. contacto, porque había dos personas que tenían dificultad para conexión al link de las 12. Sí, igual eso lo aclaro, no lo puedo resolver yo, eso es desde APSA, lo manejan desde APSA, ¿sí? Desde el campus. Yo estuve contestando ahí. Perfecto. Bueno, hay un montón de saludos y de
agradecimientos, saludos, felicitaciones. Estoy accediendo. ¿Estás pudiendo con el...? Sí, el canal pone el capítulo de psicofarmacología en el YouTube y aparece. Ahí copio el link. No sé, ustedes me dirán si funciona, ahí lo copié de la... Entré a YouTube, puse capítulo y apareció. No sé si ahí puse uno mío. Bueno, No, igual se perdón. encuentra fácil. Ahí Si está, ahí ponemos, está. si ponemos Ahí está. capítulo de psicofarmacología, se encuentra fácil. Ahí está. Bueno, el segundo tendría que funcionar. ¿Eh? Bueno, si el primero es el tuyo, solicitamos No decía nada. No, tiene privacidad. un taller de rehabilitación física para los rotos del cuerpo, nomás. Nada. Pero bueno, si ponen capítulo de psicofarmacología de APSA, así está el canal. ¿Eh? Hay 29 suscriptores, si quieren, sumarán. Bueno. Pero bueno, les mandamos la presentación también. El que quiera me escribe, yo le mando la presentación, no hay ningún problema. Bueno, siguen los saludos, felicitaciones, Analía, Rubén, Damián, muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes, a los participantes, gracias por las preguntas y por las inquietudes y esperamos que les sea útil, porque el objetivo de esta actividad era básicamente acercar recursos justamente para que los tengamos a mano y que nos puedan ser útiles en la práctica cotidiana. Así que bueno, nos vemos con la gente del curso en un ratito y bueno, con la gente que no va al curso y que nos quiere seguir en la siguiente actividad a fines de octubre, último sábado de octubre. Les recuerdo también... Las dos que vienen son muy buenas, ya vamos a difundir. Sí, y aprovecho para recordarles el primer congreso virtual de APSA, la semana que viene, da comienzo el día martes creo que es. Todos los socios de APSA tienen acceso, así que si quieren pueden chusmear el programa y bueno, va a haber actividades permanentes, actividades en vivo, así que bueno, están todos invitados. Bueno, nos vemos después entonces. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Gracias a todos. Chau. Adiós.